indagar qué es lo que hay debajo del casco de un buque a 4.000, 5.000, 6.000 metros de profundidad. Me parece algo muy difícil de describirlo, pero que a mí me produce una emoción intensa. Llegar hasta prácticamente la milla 350 amplía enormemente nuestra plataforma y le estamos heredando a nuestros argentinos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, para su futuro, una fuente de recursos aún desconocida. Durante esta campaña todos hicimos muchísimos sacrificios y cuando uno ve el fruto que la Argentina presentó, tal trabajo sobre el relevamiento de plataforma continental, y lo hicimos nosotros. Eso no tiene precio. Todos los científicos, todos los técnicos hicieron una tarea en conjunto durante varios años para garantizar los derechos argentinos. La República Argentina es la octava nación más extensa del planeta. También es dueña de uno de los litorales marítimos más amplios del mundo. Los mapas políticos nos enseñan que el territorio continental argentino suma 2.780.400 kilómetros cuadrados. Sin embargo, poco se sabe de la gran extensión de territorio sumergido que posee el país. ¿Hasta dónde llega realmente la frontera marítima de nuestra patria? Desde hace más de una década, un grupo de argentinos desarrolla una tarea silenciosa y poco conocida para ampliar aún más nuestra soberanía sobre los territorios y recursos submarinos. La nueva frontera, de la milla 200 a la milla 350. Dotación del buque oceanográfico Ara Puerto Deseado. Buenos días. Buenos días. Dotación, vista al frente. Descanso. Quería informarles que las actividades que vamos a hacer son de vital importancia. Que hagan también extensivos sus familiares que el sacrificio de la ausencia por hacernos a la mar tiene un fin ulterior, que es servir a la patria, fortalecer potencialmente nuestros recursos marítimos y nuestro poder marítimo como nación para el bienestar de todos los argentinos. Entrada de formación. Salvo en tiempo de vacaciones, la mayoría de los argentinos suelen tener una relación poco cercana con su espacio marítimo. Sin duda, la gente que se baña en estas costas está pisando suelo argentino. Pero ¿hasta dónde llega este territorio? ¿Cuál es el alcance de la soberanía nacional sobre el suelo y subsuelo marítimo? La plataforma continental de los estados se extiende hasta las 200 millas náuticas medidas desde la costa. Es allí donde se realiza en la actualidad la explotación de la mayor parte de las riquezas marítimas biológicas y minerales. Por ejemplo, un cuarto del petróleo producido en el mundo es extraído de esta región adyacente a las costas.
Desde 1982 está vigente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que arbitra en los reclamos de soberanía marítimos de sus países miembros. En 1995, este organismo lanzó una convocatoria. Aquellas naciones que quisieran ampliar su soberanía sobre los recursos del lecho marino hasta la milla 350 deberían presentar los argumentos científicos y jurídicos que avalaran su pedido. Para este fin, el Congreso Nacional aprobó la creación de COPLA, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. COPLA es una comisión interministerial creada por una ley, por la ley 24.815, y es la Comisión Nacional para el Límite Exterior de la Plataforma Continental. Esta comisión, que fue creada por una ley en 1997, está presidida por la Cancillería y está bajo la dependencia directa de la Cancillería e integrada además por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval y por un miembro del Ministerio de Economía. Fue creada específicamente para el trazado del límite exterior de la Plataforma Continental. Esto es en cumplimiento de una convención internacional, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, específicamente el artículo 76. La Plataforma Continental tenía una extensión de 200 millas marinas, pero a partir de esta convención, todos los estados cuya prolongación natural del territorio se extienda más allá de esta distancia, pueden trazar su límite exterior hasta el borde exterior del margen continental. Mucho gusto. ¿Qué tal? Capitán Ciro. ¿Qué tal, señor? Capitán Ciro. Capitán Siloche, mañana a las 8 cerramos. A las 8, bueno. Sí, a las 8. Ahora me voy a ir al gabinete de sísmica, que me espera la gente de Copla. Bueno. Así que para ir a verificar las coordenadas. Bueno, el checklist nuestro es estricto en ese sentido. La Convención del Mar creó un organismo técnico para analizar la información científica y jurídica aportada por cada Estado y estableció un plazo de 10 años para que los países presentaran la documentación correspondiente. Entonces, el órgano técnico creado elaboró lo que se denominan las directrices científicas y técnicas. Estas directrices estuvieron listas, se pusieron en vigor en 1999. Entonces, todos los estados parte de la convención decidieron que los 10 años que decía la convención se iban a cortar desde ese día, desde el 13 de mayo del 99. Es muy importante tener en cuenta que 10 años implicaron diversos gobiernos en la Argentina, incluido el colapso, digamos, del año 2001. Sin embargo, y a pesar de las dificultades que tuvo el país y por consiguiente también Cancillería, en ningún momento se interrumpió este trabajo. La campaña sísmica más importante que hicimos, que se recogieron más de 7.000 kilómetros de datos batimétricos, sísmicos, gravimétricos y magnetométricos, la hicimos a través de una licitación internacional, porque en la Argentina no había equipo sísmico para esas profundidades, estamos hablando de entre 3.000 y 7.000 metros de profundidad, y se adjudicó a mediados del 2001 y empezó, si no me acuerdo mal, el 10 de diciembre, una cosa así, partió el buque a realizar las tareas. 10 días después de comenzada la tarea de relevamiento oceanográfico, en la Argentina estalló una de las crisis más profundas de su historia. En el momento en que hubo la crisis, que fue alrededor del 20 de diciembre, nosotros teníamos al buque a 400 millas de la costa realizando tareas sísmicas con todos los científicos de COPLA a bordo. La campaña, gracias a Dios, siguió. La empresa decidió terminar la campaña mientras seguía negociando la manera de pago.
Y en la práctica la dificultad que hubo fue que no se nos dieron los datos hasta que no se terminó de pagar. Y entonces los datos, en vez de tenerlos en febrero del 2002, como los íbamos a tener, los tuvimos recién en el 2003 cuando terminamos de pagar. Prestad atención, en pocos minutos vamos a ordenar maniobra general para zarpar, para llevar a cabo la segunda etapa de esta campaña oceanográfica. Etapa que va a consistir en realizar el levantamiento de nuevos datos batimétricos para ratificar y complementar los estudios de la Comisión de la Plataforma Continental. Les pido por favor el máximo profesionalismo en esta etapa, como lo han hecho siempre en toda esta navegación, y que mantengan siempre el espíritu de la unidad que han mantenido durante estos días. Señor comandante, vista derecha. Progresión y distancia al centro de la isla. 7 cables con 8. El equipo de Copla no dejó de trabajar a pesar de los contratiempos. Sin embargo, recién en el año 2006, la comisión recibió el apoyo político y económico necesario para completar su labor. Fue en ese momento que se decidió prescindir del soporte logístico de empresas extranjeras, poniendo a cargo de la misión exclusivamente a científicos y marinos argentinos para terminar la tarea encomendada. La ley que crea Copla establece que el presupuesto que se debe utilizar debe estar dentro del presupuesto de la Cancillería. Y las tareas que debe realizar no son específicamente las tareas que suele realizar una embajada o que suele realizar la Cancillería. Entonces, los primeros 3, 4 años tuvimos problemas para conseguir el presupuesto para este tipo de campañas, sobre todo porque era una tarea que iba a llevar varios años. Entonces, necesitábamos para hacer las tareas de batimetría, es decir, de medición de profundidad, un buque que reuniera ciertas características. La decisión política consistió en poner a disposición los recursos económicos y logísticos necesarios. El Puerto Deseado es un buque de investigación oceanográfica especialmente diseñado para la investigación en mares atravesados por frecuentes tormentas y marejadas. Cuando se decidieron comprar los equipos batimétricos que se necesitaban, sobre todo para ya las mediciones finales, se instalaron en un buque argentino, el Puerto Deseado, que en realidad es un buque del CONICET, que tiene un convenio de colaboración con la Armada Argentina, con el Servicio Hidrográfico, que depende del Ministerio de Defensa. El buque Puerto Deseado fue construido en el río Luján, allá en la zona de Tigre, por el astillero Astarza en el año 1976 y unos años después incorporado a la Armada Argentina mediante un convenio con el CONICET. El buque oceanográfico Puerto Deseado fue elegido para realizar las tareas de Copla porque por sus características particulares era el más apropiado de los que tenemos. Tiene una eslora, es decir, un largo de proa a popa de 83 metros, cuenta con 2 motores propulsores para el desplazamiento y después tiene también motores eléctricos más chicos que le permiten mantener una determinada posición porque hay ciertas tareas oceanográficas que el buque necesita estar estático en un solo lugar, compensando las corrientes marinas o los vientos. Para Copla en particular se instaló una sonda de gran profundidad y a partir de ahí, bueno, el buque empezó a desarrollar las tareas necesarias de recolección de información. Se incorporan equipos de magnetometría, equipos como Streamer, el Corin, el CTD,
XBT, todos equipos asociados a las ciencias del mar que hacen que este buque sea un laboratorio flotante y que realmente la información que se extrae justamente de todas las navegaciones y de los proyectos lo conviertan en un laboratorio único en su tipo. Atento, 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 atento. Navegando en el canal Beni. Próxima respuesta Maguinde. Seguido, favor 070. Próximo. Recién caímos, hicimos las 3 primeras caídas y ahora estamos saliendo. O sea, tenemos que hacer una caída en la dirección este y después caemos un poquito al noreste y ya salimos. Ahí está la baliza McKinley, la baliza Martillo. Es un paso estrecho, profundo, pero se toman las precauciones debidas porque es un paso, digamos, medianamente angosto. El buque Puerto Deseado ya se encontraba rumbo a su destino con el objetivo de relevar la plataforma continental submarina. Todos los países ribereños tienen una zona económica exclusiva con posibilidades de explotación de todos sus recursos hasta las 200 millas de sus costas o líneas de base. Y acá es muy importante aclarar que la prolongación, más allá de las 200 millas, se refiere a todo el lecho marino y el subsuelo. El Estado, para demostrar cómo se prolonga naturalmente su territorio bajo el mar, tiene que presentar información científica fehaciente. Debe determinar una región de transición entre el talud y la emersión, que se denomina base del talud. Ese punto que define el pie del talud es muy importante porque a partir de estos se aplican las fórmulas que determina el artículo 76 para extender la plataforma. Buenas. Ya estamos corroborando todos los datos que trajeron. ¿Las piernas? Venía a pedir eso además, quería ver las coordenadas, ya las últimas, como para poder pasarlas además a mi programista. Bueno, está bien. Hemos introducido verificaciones extras que tienen que ver con una verificación de los crudos. Los crudos van a llevar el control de los history, que es la pierna completa, y después verifico con los distintos parámetros de sensibilidad, ganancia, y ustedes trabajan tranquilos en el HIPA, que es procesamiento digital. Aún así, trazar un mapa detallado del lecho marítimo significó completar apenas una parte de la empresa. Además, era necesario encontrar los argumentos científicos y jurídicos que avalaran la posición argentina. El país tiene la opción de adoptar 2 fórmulas indistintamente, es decir, que la puede ir cambiando con la idea de que siempre se aplique la más favorable al Estado, ¿no? Y tiene 2 opciones. Una, que tiene que ver con el espesor sedimentario, todos los sedimentos que están entre el fondo marino y el basamento rocoso. Y otra que tiene que ver solamente con una distancia fija de 60 millas, ambas medidas a partir del pie del talud. La plataforma continental en realidad es la prolongación natural del territorio bajo el mar. Entonces, en el momento de negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, si bien esta definición de plataforma continental estaba asentada, lo que había que determinar es cómo hacemos para fijar de una manera uniforme, que los estados lo puedan hacer y que no suscite controversias, hasta dónde se prolonga naturalmente el territorio del estado bajo el mar. Entonces, se pusieron en el artículo 76 de la Convención una serie de conceptos de plataforma, talud, de emersión y unas fórmulas que hay que buscar. Pie de talud más 60 millas o buscar el espesor sedimentario y relacionarlo con el pie del talud. La convención es muy estricta en el sentido de que establece qué hay que determinar. Y crea un órgano técnico compuesto por 21 expertos que es quien va a analizar si lo que el Estado presentó es científicamente correcto o no. Tan estricto es que, por ejemplo, hay que decir qué buque recogió cada dato, qué día lo recogió, con qué equipamiento,
como las campañas en general están registradas internacionalmente, los comisionados pueden saber si eso que dice el Estado es cierto o no es cierto. Y si ese tipo de dato que le presentamos está recogido por ese equipamiento o no está recogido por ese equipamiento. Buenos días, beautiful day. Desde el puente de mando, digamos, el comandante del barco tiene el control de toda la situación. Es un lugar donde se concentra toda la información, ya sea científica o propia del barco, velocidad, posición, grado de avance, de deriva, en qué situación están las máquinas o los motores, y a través de esa información el comandante puede tomar las decisiones que cree conveniente como para que la tarea sea mejor ejecutada. Es decir, que el puente de navegación es como el cerebro del buque. En el puerto de Deseado es mi segundo año como jefe de departamento máquina. Atento vos también en toda la ronda de control de avería. Me quedo acá, yo me voy a puente. ¿Listo? El departamento de máquinas, en particular de este barco, está compuesto por 26 personas, entre oficiales, suboficiales y cabos. El puerto de Deseado tiene una planta propulsora compuesta por 2 motores diésel MAN, 9 cilindros de 1000 caballos cada uno. Aparte, también se puede propulsar con 2 motores eléctricos que se utilizan para tareas oceanográficas. El barco puede desarrollar una velocidad de hasta 14 nudos. Todo depende de las condiciones en que se navega. Si se navega con viento de proa, viento de popa, con corriente, sin corriente. Hoy tuvimos 2 problemas. En la planta propulsora se detectó una fuga de combustible en uno de los cilindros del motor propulsor de estribor. Tuvimos que desarmar el inyector, la caña y todas las conexiones, lo cual hizo que la maniobra, que tenía que durar media hora, bueno, ya está durando 1 hora y media. Los fierros no tienen corazón, pero dan satisfacción. Cuando uno siente que el aire se gira, cuando uno siente que el barco va y vibra, cuando uno arranca el motor y siente esa potencia, está bueno, no tiene precio. Uno ahí siente su vocación de fierrero, de maquinista. Ya que se trata de misiones que requieren de semanas en alta mar sin tocar tierra, el puerto Deseado está equipado para resolver cualquier situación cotidiana que afecte a quienes trabajan a bordo. ¿Podemos, señor? Sí, adelante. ¿Tiene algo para la inspección de la muela? Inspección de la muela. Sí, tenemos una ampolla. Está bien infectada. ¿Ya tomaste antibiótico? Sí. ¿Sí? ¿Sos alérgico a algún antibiótico? No. Esto acá vas a tomar uno cada 12 horas. Tenés 16. Esta enfermería cuenta con un médico, que soy yo, y con un enfermero. Lo que tenemos con más frecuencia son los mareos, por los movimientos propios que tiene el barco a la hora de navegar. En el caso de traumatismos, que haya cortes del tipo que sea, lo traemos acá a la enfermería y en ese caso lo suturamos, le hacemos las curaciones de primeros auxilios. Si hay que evacuar, tenemos tablas rígidas con cuellos, cuello de Filadelfia. En ese caso vendría un helicóptero y lo podríamos evacuar
con las camillas tipo canasto. En su juventud, allá por los años 60, él tenía pensado ser actor. Se comienza a las 7 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, que es lo jodido, para salir con los ranchos. Y para así pues se comienza a contar con el tema de la cena. Y así es una rutina, ¿no? Todos los días. El menú ya está previsto eso en un puerto. Ya se sale con un menú y de acuerdo al menú ese se embarcan los víveres para tantos días y bueno, se cumple nada. Ella existió solo en un sueño y él es el poema que el poeta nunca escribió y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. La inmensa tarea por realizar antes del vencimiento del plazo fijado por Naciones Unidas impuso hacerse a la mar, incluso cuando debían enfrentarse a condiciones climáticas amenazantes. El nuevo pronóstico acaba de llegar recién por el teléfono satelital, así que bueno, esta es la situación, se modifica con respecto al pronóstico que teníamos a la zarpada de Ushuaia, mejoraron las condiciones, se anticipa las condiciones para poder operar, así que bueno, por favor Almeida, ¿por qué no explica las variaciones que tuvimos para ir al área de operaciones? Bueno, lo que podemos observar en las nuevas cartas es que el gradiente se ha ajustado en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde de hoy, con la entrada de un sistema de alta presión, un sistema anticiclónico que ejerce fuerza hacia el sur y la situación se mantendría hasta el día 11 por la tarde. Igualmente esta noche vamos a recibir otra actualización del pronóstico, volvemos a hacer el briefing operativo. Pero nosotros tenemos contacto permanente con el barco. Nos pasa un informe de su situación 2 veces por día, a través de comunicación satelital tenemos contacto permanente. Desde aquí tenemos mayor información, mayor cantidad de datos. Entonces, con toda esa información, le vamos pasando un pronóstico para que el barco sepa hacia qué lugar le conviene ir para tener menor temporal o menor viento en contra. Y en el año 2008 el barco hizo una de las últimas campañas de investigación en la zona del Drake. Es una zona de un tránsito de centros de baja presión casi permanente. Cada 36 o 40 horas transita por ahí un centro de baja presión. Un centro de baja presión es sinónimo de tormentas y en esa zona las tormentas son muy fuertes. Sabíamos ya por pronóstico que nos iba a tocar un temporal muy fuerte y así fue. Estábamos a 1500 millas de la costa. No teníamos muchas opciones de buscar abrigo, como se dice en la jerga naval, con vientos de 65 nudos, que era lo máximo que marcaba nuestro anemómetro, es decir, que teníamos ráfagas con más intensidad. Esa tormenta me la habían anunciado el 16 de mayo, me acuerdo, porque el 17 de mayo es el Día de la Armada y estábamos en plena tormenta. Me habían recomendado ir hacia el sur para que la ola fuera de menor amplitud y cuando ponemos rumbo hacia el sur nos encontramos que estábamos rodeados de témpanos, con lo cual tomé la decisión de témpano y mal tiempo, prefiero mal tiempo, ¿no? El témpano termina siendo muy peligroso, especialmente con tantas horas de oscuridad como hay en esa época del año, en esas latitudes. Empieza a aumentar el mal tiempo y en un momento vemos que acá a la altura del ojo, en el puente,
todas las crestas de todas las olas estaban alineadas. Y acá el ojo está a 12 metros de altura. Con lo cual dijimos, bueno, las olas ya tienen 12 metros. Siguió creciendo, bueno, un par de metros más, 14, un poco más, 16. Y después terminamos diciendo, bueno, deben andar en los 18 metros. La teoría de los temporales dice que uno la ola la tiene que agarrar entre 20 y 30 grados, abierto por la proa, de manera de subir y bajar suave. Dado que era una pared de agua cada ola, las agarramos de proa, con la menor velocidad posible que me permitiera tener gobierno y potencia. El buque subía y cuando llegaba a la cresta, en lugar de bajarla suavemente, el buque seguía subiendo y después hacía una especie de caída libre y pegaba un planchazo abajo. Y me acuerdo que lo que hacíamos acá era, poníamos todas las manos en los vidrios para que la ola que venía no nos rompiera el vidrio. Fue un momento bastante feo. Tuvimos otros inconvenientes en el momento del temporal. Hubo principio de incendio, principio de inundación. La parte de batimetría, el levantamiento de acá lo tuvimos que cortar porque con mucho movimiento los datos no nos servían. Una vivencia que muchos pensaron que no la superaríamos. Bueno, salimos adelante. Durante aquella tormenta, la mayoría de los barcos que navegaban en la región buscaron refugio en la costa. El Puerto Deseado fue el único buque que se mantuvo en alta mar. Me acuerdo que fue un festejo cuando terminó la tormenta y bueno, volver a trabajo, volver a hacer batimetría, volver a la parte que vinimos a hacer, que era el levantamiento batimétrico para copla. Después de la tormenta del temporal que sufrió en el 2008, en el trabajo que estuvo realizando en el Drake, bueno, tuvo que entrar a reparaciones porque indudablemente quedó algo maltrecho. Esto pesa 400 kilos y la chapa que tenía, digamos el calzo, lo dobló, quedó todo doblado, quedó así. Y se llevó esto. Esto, cuando se lo envió a llevar el mar, nos rompió una tubería que ya no está más y después rompió esta y otra de este lado era. El temporal le pegó un golpe acá. 7 de estos estaban así, doblados. Y la cubierta principal pandeada. Cuando uno miraba acá por el ojo de buey, era todo mar acá, en este ojo de buey. Cuando la gente miraba por acá era todo agua, acá era todo agua. Era todo mar. A pesar de la odisea que tuvieron que superar, los marinos y científicos cumplieron su trabajo y sortearon cada desafío con disciplina y creatividad. En cada paso contaron con un arsenal de instrumentos científicos para realizar las mediciones. Copla lo que hace es una medición muy rigurosa de la profundidad y de los rasgos de fondo. Para medir la profundidad usamos sonidos, usamos ecosondas y el principio básico consiste en la emisión de pulsos de sonido en dirección vertical hacia el fondo y la sonda lo único que hace es medir el tiempo que tardó este pulso entre ser enviado por el buque, ser reflejado en el fondo y volver hacia el casco del buque. Conociendo la velocidad de propagación de ese pulso de sonido y conociendo el tiempo que tardó en ir y volver, nosotros podemos saber nuestra distancia al fondo y a medida que vamos graficando esa distancia, vamos viendo el rasgo del fondo. Normalmente en la secundaria uno aprende que la velocidad de propagación del sonido en el agua es de 1500 metros por segundo y eso es muy aproximado realmente a la realidad. Pero la realidad no es tan así. Puede ser 1450, 1430, puede variar la velocidad de propagación a lo largo de las distintas capas.
especialmente cuando estamos sondando, como lo hace Copla, en el orden de 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidad, 6.000. ¿Qué hacemos para conocer la velocidad de propagación del sonido? Tenemos que medir. ¿Y cómo medimos? Mandando un equipo que se vaya profundizando a distintos niveles y vaya midiendo parámetros que tengan que ver con la velocidad de propagación. ¿Cuál es ese parámetro principal? Es la temperatura. Lo que hacemos entonces es lanzar un equipo que se llama XBT. BT de batitermógrafo. Bati de presión, termógrafo tiene que ver con la medición de la temperatura. Y X tiene que ver con descartables. Son equipitos muy chiquititos descartables. Se lanzan con una pistola, queda conectado este equipo con un cable que está conectado a su vez con una computadora de a bordo, y lo único que hace, en definitiva, es ir graficando la profundidad a la cual se va encontrando sucesivamente el equipo y la temperatura que tiene a esa profundidad. Con esos dos datos, profundidad y temperatura, lo que hace Copla es evaluar la velocidad de propagación del sonido durante ese lapso en el cual estuvo realizando ese levantamiento. Los sondajes de Copla son muy rigurosos, entre otras cosas por eso, porque mide la velocidad de propagación con la cual realiza los sondajes. El coring es una maniobra que se realiza para extraer muestras de fondo. Este en particular se utiliza para fondos blandos, para sedimentos, o sea, fondos no muy duros. Consiste en un cilindro que se arroja en forma vertical desde el buque, adentro del cual tiene otro cilindro que es plástico, y como tiene una válvula de retención en su extremo, esta válvula de retención permite que entre el sedimento dentro del tubo, pero dificulta que salga una vez que es levantado, es izado por el buque para su recuperación. El largo del tubo es variable, depende del tipo de estudio que se esté haciendo y del conocimiento previo que se tenga de la zona. Normalmente son de 6 metros, en este momento estamos utilizando una de 3 nada más. Posteriormente a esto, los geólogos le hacen el estudio correspondiente al grano, a la arena, a la clase de fondo. Se lo somete a un análisis previo, normalmente se quiere ver de qué se trata, si es correcta o no, por supuesto, la muestra, la cantidad de líquido que trae, una serie de pautas más que hablan de la calidad o no de la extracción que se ha realizado, y usualmente se lo congela, porque puede haber, por cuestiones que tienen que ver con la biología, puede llegar a modificarse determinados parámetros que estén justamente en estudio, y se lo lleva al lugar donde se lo va a analizar. En este caso, en el caso de Copla, concretamente en el Servicio de Hidrografía Naval. Una vez traída esta muestra al laboratorio, la cortamos en 2 tramos y con esta lupa, que es una lupa de 20 aumentos, se hace una descripción que permite a los investigadores determinar cuál es la antigüedad de esos sedimentos. Una vez cortado el testigo, se separan 2 partes. Una parte la guardamos para archivo, inmediatamente la fotografiamos, ¿no? Y se estudia, y otra parte es para trabajar. Prácticamente 150 metros hay de espesor. Sí.
El eco sigue esta línea continua y sigue así, como si se hubiese depositado algo. O sea, no es un eco que esté fabricando por poner una ganancia alta, es buen eco. Claro, el que tiene como patrón. Sí. El que tiene como un patrón, intenta buscar Sí. ese patrón. Y fíjate acá que pareciera que en lugares que están Eso, ahí. en zonas sí. Esto acá arriba podría, pero acá hay algo, y acá es muy claro, no sé si lo ven. Sí. Estamos al sur de Tierra del Fuego, en un sector de plataforma continental que proyecta el territorio de Tierra del Fuego. Estamos prácticamente en este momento a unos 20 minutos de finalizar con esta primer línea, que tiene una extensión aproximada de 60 millas, que sería el equivalente de 115 kilómetros aproximadamente. Lo que hacemos básicamente es medición de profundidad y observación de rasgos del fondo que puedan llegar a ser utilizados en el análisis y la elaboración de la presentación argentina. Eso es un tema muy importante porque tiene que ver con la determinación del lugar exacto donde se encuentra el talud continental y otros parámetros físicos con los cuales la Argentina apoya su presentación en cuanto a la extensión de su plataforma continental. Luego de atravesar todo tipo de inclemencias en más de una década de labor continua y con el orgullo de haber superado los rigurosos requisitos internacionales, la Argentina presentó en los tiempos estipulados la demanda para ampliar su soberanía hasta la milla 350. La suma de todos estos esfuerzos, la suma de todos estos conocimientos, digamos, es lo que permitió presentar ante los organismos internacionales esta documentación realmente muy amplia, muy profunda, muy seria, que justifique nuestra pretensión de 350 millas como plataforma continental argentina. Y bueno, para eso había que sumar a todos. Este fue un esfuerzo de un conjunto de argentinos de diversos sectores que tuvieron en cuenta el interés nacional. Hasta las 200 millas y lo más oscuro y platearlo en acero, que se vea. El límite exterior que ha presentado la Argentina entre las 200 millas y el límite que se ha presentado es de 1.700.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Esto se suma a los más de 4 millones que hay desde las líneas de base hasta las 200 millas, lo cual nos hace una plataforma continental, digamos, desde las líneas de base de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, lo que realmente es mucho. Va a haber una reunión en la Cancillería para ver la próxima campaña antártica y aprovechando que va el buque Puerto Deseado a Antártida. Realmente fue un muy lindo equipo de trabajo y corrimos mucho. Si bien la verdad es que llegamos bien, los plazos se fueron cumpliendo, como siempre, a último momento queríamos volver a revisar, queríamos que estuviera todo bien. El depósito de las presentaciones se hacen en la Secretaría de Naciones Unidas. El órgano que lo va a analizar no es un órgano de Naciones Unidas, sino un órgano creado por la Convención, la Comisión de Límites de Plataforma Continental, y funciona de hecho en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, la Secretaría de Naciones Unidas nos dijo que la presentación argentina era la más voluminosa. Fueron como 840 kilos, porque nosotros hemos presentado en inglés y lo mismo en castellano. Luego, el límite que el Estado fije, tomando en cuenta las recomendaciones que haga la Comisión, va a ser definitivo y obligatorio. La Argentina ganaría con esa incorporación, ganaría la posibilidad a futuro de acceder
a determinados recursos de los fondos marinos que serían muy importantes como motor de su economía, motor de la producción y de la creación de trabajo. Y lo que hay que hacer, toda la sociedad argentina debe hacer, es pensar en qué es lo que vamos a hacer con esos recursos. Y ahí lo que estamos pensando es en tecnología, en desarrollo, en economía, en comercio, en industrias. Hay que pensar en eso también, no solamente en la jurisdicción. Se está generando una conciencia que va en incremento hacia no darle la espalda al mar y saber que del mar todos los países hicieron su grandeza. Estas 350 millas, acreditar, digamos, que son plataforma continental, es decir, continuación del territorio argentino abajo del mar, son fundamentales estas millas y además esta acreditación, porque tiene una enorme proyección en el mundo del futuro el mar austral. Copla y el Estado Nacional lo que está haciendo es apostar a generaciones que van a venir de argentinos, que van a tener en esos recursos las posibilidades de articular una economía y un sistema de desarrollo para ellos y para sus hijos. Para alistarnos para esta campaña y durante esta campaña todos hicimos muchísimos sacrificios, trabajamos muchísimo para alistar el barco, para tenerlo en condiciones y para hacerlo navegar. Y cuando uno ve el fruto y ve la importancia, cuando después ve en la tele o en el diario que la Argentina presentó tal trabajo sobre el relevamiento de plataforma continental y lo hicimos nosotros. Eso no tiene precio. Estoy orgullosa de haber participado porque estoy haciendo algo, ¿sí?, para asegurar los derechos de soberanía de mi país. Para mí ha sido un orgullo y una satisfacción poder trabajar, que Dios y la Argentina me permitieran trabajar en la elaboración de este límite exterior, en esto tan importante para la Argentina. La gente de la Armada ha sido invalorable la actitud que ha tenido. La gente del Servicio de Geografía Naval, los tripulantes del buque, toda la gente que yo he conocido a bordo a lo largo de este tiempo en el Puerto Deseado, y diría que ha aportado algo muy importante al ámbito científico. Y tiene que ver con el esfuerzo. Cuando hay unas pautas claras a nivel nacional sobre el rol de las Fuerzas Armadas y cómo pueden apoyar esas Fuerzas Armadas en tiempo de paz al desarrollo de la ciencia, al desarrollo tecnológico nacional, creo que Copla de alguna manera testimonia esa capacidad que tiene el país. Hay que tener objetivos claros y realmente se puede hacer. Y nosotros siempre decimos acá, si no sumamos, si no articulamos, no sumamos. Y si no sumamos, en realidad el resultado final es mucho más chico, más pobre del que podríamos obtener. Acá era fundamental que nosotros, Ministerio de Defensa, Servicio Hidrográfico, Armada Argentina, pusiéramos el expertise que tienen estas áreas a disposición de los científicos y los técnicos, los del CONICET, los que designó la Cancillería, los de diversas universidades nacionales. Todo el mundo se sumó. Este fue un esfuerzo del conjunto de los argentinos, por supuesto, vinculados a esta temática, durante 10 años seguidos para lograr ese resultado de presentar una documentación seria, profunda, para garantizar los derechos argentinos. La soberanía no es un concepto abstracto. Gracias a la intervención de Copla, la nación aseguraba sus derechos sobre una inmensa cantidad de superficie sumergida.
tan perteneciente a la patria como las llanuras, las altas cumbres o los bosques de otras regiones de la Argentina. Son pocos los que conocen la tarea de los pioneros de copla y la odisea que vivieron para completar su trabajo.